Escuché sus gritos resonando en mi alma durante 20 años y nunca supe si eran reales o solo la desesperación de mi corazón. Hola, mis amores. Mi nombre es Abuela Marta y lo que les voy a contar hoy es una historia que guardé en silencio durante décadas, como una herida que nunca cicatriza, pero que, con el tiempo, aprendí a llevar con fe. Antes de empezar, quiero agradecer al canal Doña Mima por darme este espacio para abrir mi corazón. Y tú, que me estás escuchando ahora, toma un café, siéntate en el porche conmigo y dime desde qué ciudad nos acompañas. Suscríbete al canal, porque aquí, todos los días, hay una historia nueva para calentar o romper tu corazón. Era 1985 y vivía en un pequeño pueblo en el interior de Colombia, donde el aroma del café tostado se mezclaba con el perfume de las flores de naranjo que crecían en los patios. Mi casa era sencilla, de adobe, con una estufa de leña que nunca se enfriaba, porque allí cocinaba para mis hijos y para cualquier alma hambrienta que tocara a mi puerta. Tenía 25 años, pero la vida ya me había endurecido como si tuviera el doble. Mi esposo, Mateo, era un hombre trabajador, pero con un corazón inquieto, siempre buscando algo más allá de lo que teníamos. Salía temprano a trabajar en la finca de café y regresaba tarde, con el sudor pegado a la piel y los ojos distantes. En esa época tenía 2 hijos. Diego, mi pequeño de 5 años, que corría por el patio con los pies descalzos, y mi pequeña Sofía, de apenas 2 años, con sus rizos negros y unos ojos que parecían llevar todas las estrellas del cielo. Sofía era mi milagro. Después de un parto difícil, los médicos me dijeron que no podría tener más hijos, así que ella era mi joya, mi razón para levantarme todos los días. La cargaba en brazos mientras preparaba las arepas, cantando canciones que mi madre me enseñó, y ella reía, con esa risa que parecía una campana repicando. Pero la vida, mis amores, tiene una forma cruel de ponernos a prueba. Ese año, una sombra entró en nuestra casa, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Mateo comenzó a llegar más tarde de lo normal, con excusas que no tenían sentido. El patrón me pidió que me quedara hasta tarde, decía, pero sus ojos no se encontraban con los míos. Yo, tonta, confiaba. Después de todo, era el padre de mis hijos, el hombre que prometió cuidarnos frente al altar. Pero el corazón de una mujer siente cuando algo no está bien, ¿verdad? Y mi corazón comenzó a apretarse. Una noche, estábamos todos en casa, con el viento cálido soplando por las ventanas abiertas. Diego dormía en un rincón de la habitación, y Sofía, mi pequeña, estaba inquieta, lloriqueando en la cuna. La tomé en brazos, meciéndola, mientras Mateo fumaba un cigarrillo en el porche. De repente, escuché un ruido extraño, como pasos en el patio. «Mateo, ¿escuchaste eso?», pregunté, pero él solo negó con la cabeza, como si yo fuera una tonta asustada. Fui hasta la ventana, con Sofía en brazos, y miré hacia la oscuridad. No vi nada, pero sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien nos estuviera observando. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Preparé el café, los niños se despertaron y Mateo salió a trabajar. Pero algo en esa rutina no estaba bien. Cuando fui a buscar a Sofía a la cuna para cambiarle la ropa, no estaba allí. La cuna estaba vacía, solo estaba el trapito que ella tanto quería, con su olor a bebé. Mi corazón se detuvo. Grité por ella, corrí por el patio, llamé a Diego, revisé cada rincón de la casa. Nada. Mi hija, mi Sofía, había desaparecido. Llamé a los vecinos, y pronto todo el pueblo estaba buscando. Tal vez salió caminando, decían algunos, pero yo sabía que no. Sofía apenas sabía caminar sola, y la puerta estaba cerrada con llave. Alguien se la llevó. Corrí a la comisaría, con el pecho desgarrado por la desesperación. El comisario, un hombre de bigote grueso y mirada cansada, dijo que haría lo que pudiera, pero sus ojos decían que no creía que la encontraría. «A veces, estas cosas pasan», murmuró,
como si mi hija fuera solo un caso más. Mateo regresó del trabajo al mediodía, cuando supo la noticia. Cayó de rodillas, llorando, prometiendo que encontraría a nuestra pequeña. Pero había algo en su llanto que no me convencía. Era como si estuviera actuando, como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche, mientras yo lloraba abrazada al trapito de Sofía, él solo se quedó en silencio, fumando en el porche. Y fue entonces cuando escuché, por primera vez, una voz dentro de mí. Una voz que no era mía, pero que parecía venir de Dios. Marta, confía, tu hija está viva. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La policía se rindió. Los vecinos dejaron de preguntar. Diego, mi pobre pequeño, lloraba por las noches, preguntando por su hermanita. ¿Y yo? Yo rezaba. Rezaba en la iglesia, rezaba en el patio, rezaba mientras lavaba la ropa en el lavadero. Le pedía a Dios que me diera una señal, cualquier señal, de que mi Sofía estaba bien. Pero el silencio era mi única respuesta. Un año después, Mateo cambió. Comenzó a beber más, a quedarse fuera de casa por días, y entonces, en una noche de lluvia, llegó a casa con una maleta. «Marta, no aguanto más», dijo. «Me voy». Y se fue, sin explicaciones, sin mirar atrás. Me abandonó con Diego, en una casa llena de recuerdos y un vacío que no se explicaba. Fue entonces cuando comencé a sospechar. ¿Y si Mateo sabía algo sobre la desaparición de Sofía? No tenía respuestas, pero tenía fe. Y fue esa fe la que me hizo seguir adelante. Me prometí a mí misma que, mientras tuviera aliento, buscaría a mi hija. Pero lo que descubrí años después, mis amores, fue algo que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Después de que Mateo se fue esa noche lluviosa, con su maleta y sus promesas rotas, el pueblo parecía aún más pequeño, como si las paredes de adobe de mi casa se cerraran sobre mí. Diego, mi pequeño, tenía apenas 6 años, y veía en sus ojos la confusión de quien perdió a su hermana y ahora a su padre. «Mamá, ¿Sofía va a volver?», preguntaba, sosteniendo el trapito de ella que aún guardaba. No tenía respuestas, pero lo abrazaba con fuerza, como si pudiera protegerlo de todo el vacío que nos tragaba. La pobreza ya era nuestra compañera, pero ahora, sin Mateo, se convirtió en una enemiga cruel. Empecé a trabajar el doble. Por las mañanas, vendía arepas en el mercado, con el sol quemándome la piel mientras volteaba las masas en la plancha. El olor a maíz tostado llenaba el aire, mezclado con las voces de los vendedores y el ruido de los pies arrastrándose en la tierra. Por las tardes cosía ropa para las vecinas, con los dedos sangrando de tanto manejar la aguja a la luz de una lámpara de aceite. Por las noches, limpiaba casas de familias más ricas en la ciudad vecina, barriendo sus pisos de cerámica mientras soñaba con el rostro de Sofía. Todo eso para asegurarme de que Diego tuviera qué comer, que no le faltara un techo sobre su cabeza. Pero, en cada momento de silencio, mi mente volvía a ella. ¿Dónde estaba? ¿Quién se la llevó? ¿Y por qué Mateo se fue sin luchar por nuestra hija? Los años pasaron como las aguas del río Magdalena, rápidos y sin piedad. Diego creció, un niño callado, pero con un corazón bueno. Me ayudaba en el mercado, cargando sacos de maíz y entregando las arepas envueltas en hojas de plátano. Lo crié con lo poco que teníamos, enseñándole a rezar, a respetar a los mayores, a nunca perder la esperanza. Pero, en el fondo, cargaba con una culpa que me carcomía. Como madre, debería haber protegido a Sofía. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo dejé que alguien entrara en mi casa y se llevara a mi hija? En el pueblo, las lenguas no paraban. Algunos decían que Sofía había sido llevada por traficantes. Otros juraban que era cosa de espíritus vengativos. Doña Clara, la curandera, me llamó una noche y dijo con los ojos llenos de misterio: «Marta, tu hija está viva. Lo vi en un sueño.
pero hay secretos que aún no sabes. Sus palabras me daban esperanza, pero también miedo. ¿Qué secretos? Rezaba todas las noches, arrodillada frente a una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, pidiendo una señal. Y a veces sentía a Sofía tan cerca, como si su risa aún resonara en el patio. Cuando Diego cumplió 10 años, la vida parecía haber encontrado un ritmo, aunque doloroso. Había logrado comprar una máquina de coser vieja, lo que me permitió trabajar más en casa. Pero la ausencia de Sofía era una herida abierta, y la de Mateo, un misterio que no me dejaba en paz. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca volvió? Las preguntas quemaban, pero no tenía el valor de ir tras él. Hasta que, en una tarde calurosa de 1990, algo cambió. Estaba en el mercado, arreglando las arepas en el puesto, cuando una mujer desconocida se acercó. Era delgada, con el rostro marcado por el sol, y llevaba un vestido desteñido. ¿Tú eres Marta, la madre de Sofía?, preguntó con la voz baja, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de que la escucharan. Mi corazón se aceleró. Soy yo. ¿Sabes algo de mi hija?, pregunté, tomándola del brazo con fuerza. Ella dudó, miró al suelo y dijo: No puedo hablar aquí. Ven a mi casa esta noche. Es sobre Mateo. Esa noche dejé a Diego con una vecina y caminé hasta la casa de la mujer, en una calle estrecha al final del pueblo. El aire olía a tierra mojada y los grillos cantaban fuerte. Mi cabeza giraba con preguntas. Cuando llegué, ella me hizo sentar en una silla de madera y me ofreció un vaso de agua panela. Me llamo Luz, dijo, y lo que voy a contarte puede destruir todo lo que crees. Sentí un frío en el estómago, pero le pedí que continuara. Luz reveló que conocía a Mateo desde antes de que él me conociera. Habían crecido juntos, y ella sabía cosas de su pasado que él nunca me contó. Mateo tenía secretos, Marta. Debía dinero a personas peligrosas, hombres que no perdonan. Cuando Sofía desapareció, estaba desesperado, pero no era solo por ella. Tenía miedo. Mi corazón se apretó. ¿Miedo de qué?, pregunté con la voz temblando. Luz bajó la mirada. Me dijo una vez que había hecho algo terrible, algo que involucró a tu hija. Sentí que el suelo se desvanecía. ¿Qué? ¿Qué hizo?, grité, levantándome de la silla. Luz tomó mis manos, intentando calmarme. No me contó todo, Marta, pero dijo que Sofía no fue secuestrada por extraños. Él sabía quién se la llevó. Mi visión se nubló, y por un momento pensé que me desmayaría. ¿Mateo, el padre de mis hijos, involucrado en la desaparición de mi Sofía? No podía ser verdad. Pero, en el fondo, una parte de mí siempre lo sospechó. La forma en que lloró, la manera en que huyó. Todo tenía sentido, pero era demasiado doloroso para aceptar. Luz me dio un pedazo de papel con una dirección. Es donde vieron a Mateo por última vez, en una ciudad grande, Medellín. Si quieres respuestas, es ahí donde las encontrarás. Tomé el papel con las manos temblando, sintiendo una mezcla de rabia, miedo y esperanza. Era la primera pista en años. Pero también era un camino peligroso, que podía revelar verdades para las que no estaba preparada. Esa noche, acostada en mi cama, con el trapito de Sofía apretado contra el pecho, recé como nunca. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, porque sabía que, si iba tras Mateo, mi vida nunca volvería a ser la misma. Y fue entonces cuando soñé con Sofía por primera vez en años. Era pequeña, con sus rizos, pero estaba en un lugar extraño, rodeada de sombras. Y, en el fondo, escuché una voz que no era la de ella, pero que parecía conocerla. Marta, está más cerca de lo que piensas. Cuando desperté, sudando y con el corazón acelerado, supe que tenía que ir a Medellín. Pero lo que encontré allí, mis amores, fue una verdad que me destrozó por dentro. El papel con la dirección que Luz me dio parecía quemarme la mano mientras preparaba una maleta pequeña. Medellín era un mundo lejano de mi pueblo,
un lugar de calles abarrotadas, ruido incesante y peligros que yo, una mujer sencilla, apenas podía imaginar. Pero la voz de mi sueño, la que decía que Sofía estaba más cerca de lo que pensaba, no me dejaba en paz. Era 1990 y sabía que, si quería respuestas sobre mi hija, tenía que enfrentar lo desconocido. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza de encontrar a Sofía y el miedo de lo que descubriría sobre Mateo. Dejé a Diego, ahora de 10 años, al cuidado de doña Clara, la curandera que me juraba que Sofía estaba viva. «Ve con Dios, Marta», dijo, poniéndome un escapulario de Nuestra Señora de Guadalupe en el cuello. «Pero ten cuidado, hay cosas que, una vez que se saben, no se pueden olvidar». Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras subía al autobús, con el olor a diésel y el calor sofocante asfixiándome. El viaje fue largo, y pasé las horas sosteniendo el trapito de Sofía, sintiendo su aroma que, incluso después de tanto tiempo, aún parecía vivo. Llegar a Medellín fue como entrar en otro mundo. Las calles eran un laberinto de concreto, con vendedores gritando, autos tocando bocinas y el aire cargado de humo. Yo, con mi vestido sencillo y mi acento de pueblo, me sentía pequeña, pero la fuerza que me movía era más grande que cualquier miedo. La dirección que Luz me dio llevaba a un barrio pobre, donde las casas eran estrechas y el suelo de tierra apisonada me recordaba a mi pueblo, pero sin la paz de los naranjos. Toqué la puerta de una casa que se caía a pedazos, y quien abrió fue un hombre flaco, con ojos hundidos y una cicatriz en el rostro. «¿Tú eres Marta?», preguntó antes de que siquiera dijera mi nombre. Mi estómago dio un vuelco. «Soy yo. Estoy buscando a Mateo. Él sabe algo sobre mi hija Sofía». El hombre, que se presentó como Carlos, dudó, mirando a los lados como si temiera que lo escucharan. «Mateo no está aquí», dijo con voz baja. «Pero entra. Tengo algo que contarte». Mi corazón se aceleró, pero entré, sintiendo el peso de cada paso. La casa era oscura, con un olor a moho y tabaco. Carlos me hizo sentar en una silla tambaleante y comenzó a hablar. Conocía a Mateo desde joven, cuando ambos trabajaban juntos en las fincas. Pero, según él, Mateo se había involucrado con personas peligrosas, hombres que traficaban cosas que no quiso nombrar. «Mateo debía dinero, mucho dinero», dijo Carlos, frotándose las manos nervioso. «Cuando Sofía desapareció, estaba desesperado. Dijo que había hecho algo para proteger a la familia, pero salió mal». «¿Proteger a la familia?», grité, sintiendo la rabia subir. «Dejó que se llevaran a mi hija». Carlos bajó la cabeza. «No fue tan simple, Marta. Me contó, una noche, borracho, que entregó a Sofía para saldar una deuda. No fue un secuestro cualquiera. Él sabía a quién se la dio». El mundo dio vueltas a mi alrededor. ¿Entregó? ¿Mi Sofía, mi bebé, vendida como si fuera mercancía? Quería gritar, romper todo, pero mis piernas flaquearon y caí de rodillas, llorando. Carlos se levantó, incómodo, y me dio un vaso de agua. «No sé dónde está ahora, Marta, pero sé que Mateo fue a Bogotá después de eso. Dijo que estaba huyendo, que esos hombres aún lo buscaban. Tal vez ahí encuentres respuestas». Me dio otra dirección, garabateada en un pedazo de papel arrugado. «Pero ten cuidado», advirtió. «Esa gente no olvida, ni perdona». Salí de esa casa con el corazón destrozado, pero con una determinación que nunca había sentido antes. Mateo, el hombre que juré amar, había traicionado a nuestra hija. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mirar sus ojos, con esos rizos negros, y entregarla a extraños? Pero, en medio del dolor, una chispa de esperanza aún ardía. Si Sofía fue entregada, y no asesinada, tal vez estaba viva. Tal vez podría encontrarla. Regresé al pueblo, pero no podía quedarme. Le expliqué a Diego que tenía que viajar otra vez,
ahora a Bogotá. Él, tan joven, pero con un alma vieja, tomó mi mano y dijo: «Mamá, trae a Sofía de vuelta. Sé que lo harás». Lloré al abrazarlo, prometiendo que regresaría con respuestas. Doña Clara me dio otro escapulario y una vela bendita. «Reza, Marta. La Virgen está contigo». El viaje a Bogotá fue aún más duro. La ciudad era un monstruo de concreto, con luces que nunca se apagaban y un ruido que parecía tragarse mis pensamientos. La dirección que Carlos me dio llevaba a un inquilinato en el centro, donde el olor a comida frita se mezclaba con el de alcantarilla. Toqué la puerta, y quien abrió fue una mujer joven, con ojos tristes y un bebé en brazos. «¿Tú eres la esposa de Mateo?», preguntó antes de que dijera nada. Asentí con el corazón en la garganta. «No está aquí», dijo, «pero dejó algo para ti». Me entregó una caja de madera pequeña, tan ligera que parecía vacía. Mi mano temblaba al abrirla. Dentro había una pulsera de cuentas de colores, idéntica a la que hice para Sofía cuando nació. Mi corazón se detuvo. «¿Dónde la consiguió?», pregunté con la voz ronca. La mujer dudó, mirando al bebé en sus brazos. Dijo que era de una niña que amaba mucho, pero que nunca podría devolver. Sostuve la pulsera contra mi pecho, sintiendo las lágrimas correr. Era la pulsera de Sofía, mi hija. Pero, ¿cómo llegó a las manos de Mateo? ¿Y por qué la dejó con esta mujer? Antes de que pudiera preguntar más, ella cerró la puerta, diciendo: «No me busques otra vez, es peligroso». Me quedé allí, en la calle ruidosa, con la pulsera en la mano y 1000 preguntas en la cabeza. Pero esa noche, mientras me resguardaba en una pensión barata, soñé con Sofía otra vez. Ya no era una bebé, era una joven, con la misma mirada brillante, pero rodeada de extraños. Y, en el fondo del sueño, una voz susurró: «No sabe quién eres». Cuando desperté, supe que mi búsqueda apenas comenzaba, pero lo que encontré en Bogotá, mis amores, me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mi propia familia. La pulsera de cuentas de colores que encontré en la caja parecía latir en mis manos, como si cargara el corazón de mi Sofía. Era 1990 y estaba en Bogotá, perdida en una ciudad que parecía tragarse los sueños de quienes, como yo, venían del interior con nada más que fe y dolor. La mujer que me dio la pulsera me cerró la puerta en la cara, pero sus palabras resonaban. «Es peligroso». Peligroso o no, no podía parar. Mi hija estaba viva, lo sentía en cada fibra de mi ser, y esa pulsera era la prueba de que estaba en el camino correcto. Pasé días vagando por las calles de Bogotá, sosteniendo el pedazo de papel con la dirección y la pulsera como si fueran mi única brújula. El inquilinato donde encontré a la mujer era un lugar de sombras, donde miradas desconfiadas me seguían y el olor a comida rancia flotaba en el aire. Pregunté a vecinos, vendedores, incluso a un cura en la iglesia del barrio, pero nadie sabía de Mateo o quería hablar. «Olvídate de eso, señora», dijo un hombre viejo, mascando tabaco. «El que se mete en esas cosas termina mal». Pero, ¿cómo podía olvidar? ¿Cómo olvida una madre a la hija que llevó en su vientre? Una mañana, mientras tomaba un café amargo en un puesto callejero, escuché a un grupo de mujeres hablando sobre un mercado clandestino en la periferia de la ciudad. «Venden de todo ahí», susurró una de ellas, «hasta cosas que no deberían venderse». Mi corazón se aceleró. ¿Y si Sofía había sido llevada a un lugar así? No lo pensé 2 veces. Tomé un autobús abarrotado, con el escapulario de Nuestra Señora de Guadalupe apretado contra el pecho, y fui al lugar que llamaban el Mercado de las Sombras. Llegar ahí fue como entrar en una pesadilla. El mercado era un laberinto de puestos improvisados, con olor a carne podrida y aceite quemado. Hombres de mirada dura negociaban en voz baja, mientras niños corrían descalzos entre cajas de frutas podridas. Temblaba,
pero sostenía la pulsera de Sofía con fuerza, como si ella pudiera guiarme. Pregunté a una vendedora de hierbas, una mujer con el rostro cubierto por un pañuelo, si conocía a Mateo o sabía de una niña llevada años atrás. Me miró por un largo rato antes de hablar. «Eres valiente, señora. O muy tonta. Las personas como tú no regresan de aquí». Me llevó a un rincón oscuro del mercado, donde un hombre llamado el Tigre comandaba todo. Era bajo, con cicatrices en el rostro y una mirada que parecía atravesar el alma. «¿Qué quieres, mujer?», preguntó sin paciencia. Mostré la pulsera y, con la voz temblando, conté sobre Sofía. «Mi hija fue llevada hace 5 años. Mi esposo, Mateo, la entregó para saldar una deuda. Por favor, dime si sabes algo». El Tigre rió, un sonido seco que me heló los huesos. «¿Mateo? ¿Ese cobarde? Pasó por aquí, sí, pero no dejó más que problemas». Confirmó lo que temía. Mateo se había involucrado con traficantes, hombres que no solo traficaban mercancías, sino vidas. «Tu hija», dijo, «puede estar en cualquier lugar. Niñas como ella son vendidas, intercambiadas, llevadas lejos. Pero si quieres saber más, ve a la Casa Azul, al otro lado de la ciudad. Ahí guardan los secretos». Me dio una mirada que mezclaba lástima y advertencia. «Pero, mujer, si vas allá, tal vez no te guste lo que encuentres». Salí del mercado con el corazón apretado, pero con una nueva pista. La Casa Azul. Pasé días preguntando, hasta que descubrí que era un orfanato decadente, mantenido por una mujer llamada Doña Inés, conocida por cuidar de niños que nadie quería. Cuando llegué, la Casa Azul era exactamente como la imaginé. Un edificio viejo, con paredes descascaradas y el sonido de llantos infantiles resonando en los pasillos. Doña Inés era una mujer de mediana edad, con cabello gris y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Qué la trae aquí?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. Mostré la pulsera y conté mi historia. Sus ojos se entrecerraron y dijo: «Muchas niñas pasan por aquí, señora. No puedo recordarlas a todas». Pero había algo en su manera, una duda, que me hizo insistir. «Por favor, es mi hija, Sofía, cabello rizado, ojos brillantes. La llevaron hace 5 años». Doña Inés suspiró y me llevó a una oficina pequeña, llena de papeles amarillentos. «No prometo nada», dijo, «pero revisaré los registros». Mientras hojeaba los archivos, rezaba en silencio, sosteniendo el escapulario. Cada segundo parecía una eternidad. Luego se detuvo, mirando una página con una expresión que no pude descifrar. «Había una niña, sí, traída hace algunos años, pero ya no está aquí. Fue adoptada por una familia rica, de Cali». Mi corazón se detuvo. ¿Adoptada? ¿Mi Sofía con otra familia? ¿Quiénes son?, pregunté desesperada. Doña Inés cerró el libro. «No puedo decirlo. Esas cosas son confidenciales. Y, además, el hombre que trajo a la niña dijo que la madre estaba muerta». ¿Muerta? Las palabras me golpearon como un puñal. ¿Mateo? ¿No solo entregó a Sofía, sino que dijo que yo estaba muerta? La rabia y el dolor me asfixiaron, pero me contuve para no derrumbarme ahí. «Por favor», supliqué, «dame un nombre, una dirección, algo». Doña Inés dudó, pero algo en mi mirada debió tocar su corazón. Garabateó un nombre en un papel. «Familia Torres, Cali». «Es todo lo que sé», dijo. «Pero ten cuidado, Marta. Esa gente tiene poder, y no les gusta que les hagan preguntas». Salí de la Casa Azul con el papel en la mano y el pecho destrozado. Mi hija, viva, pero viviendo como hija de otra familia. Y yo, su madre, declarada muerta por el hombre que juré amar. Esa noche, en una pensión barata, soñé con Sofía otra vez. Ahora era una niña de 7 años, jugando en un jardín que nunca vi, con un vestido blanco y una sonrisa que no era para mí. Y, en el fondo del sueño, una mujer la llamaba por otro nombre.
Cuando desperté, decidí que iría a Cali, pero lo que descubrí allá, mis amores, me hizo enfrentar la mayor traición de mi vida. El nombre, Familia Torres Cali, estaba grabado en mi mente como una marca hecha con hierro candente. Era 1990, y sentía que cada paso que daba me acercaba a Sofía, pero también a una verdad que podía destruirme. Dejé Bogotá con el corazón apretado, sosteniendo la pulsera de cuentas de colores y el escapulario de Nuestra Señora de Guadalupe, que ya estaba desgastado de tanto que lo apretaba en mis oraciones. El viaje a Cali fue largo, con el autobús traqueteando por carreteras llenas de baches, el aire caliente cargado del olor a tierra mojada y café. Pero nada de eso importaba. Mi hija estaba allí, viva, y necesitaba encontrarla, aunque doliera más de lo que podía soportar. Cali era vibrante, con música salsa resonando en las calles y el aroma de pan de bono fresco saliendo de las panaderías. Pero, para mí, era solo otro laberinto donde Sofía podía estar escondida. La familia Torres, según las pocas informaciones que logré reunir, era rica e influyente, dueña de plantaciones de caña de azúcar y conocida por su discreción. Encontrar su dirección no fue fácil. Pasé días preguntando en mercados, iglesias y hasta con taxistas, siempre con miedo de que alguien me reconociera como la madre muerta que doña Inés mencionó. Finalmente, una vendedora de flores, con ojos gentiles, me señaló una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de muros altos y palmeras. Cuando llegué a ese portón imponente, mi corazón parecía querer salirse del pecho. Yo, una mujer sencilla, con mi vestido remendado y manos callosas, parecía no pertenecer a ese lugar. Toqué el timbre y un guardia me miró de arriba abajo. «¿Qué quiere aquí?», preguntó con voz seca. «Quiero hablar con los dueños de la casa», respondí, intentando sonar firme. «Es sobre una niña que adoptaron». Dudó, pero me dejó esperar afuera mientras llamaba a alguien. Minutos después, apareció una mujer elegante, con el cabello bien peinado y un vestido de seda. Era doña Elena Torres. «¿Quién eres?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Tragué en seco, sosteniendo la pulsera de Sofía. «Me llamo Marta. Mi hija Sofía me fue arrebatada hace 5 años. Me dijeron que está con ustedes». El rostro de doña Elena se endureció y cruzó los brazos. «Estás equivocada. Nuestra hija, Isabela, es nuestra desde pequeña. No tenemos ninguna Sofía aquí». Mi corazón se detuvo. ¿Isabela? Otro nombre. Pero, antes de que pudiera insistir, señaló el portón. «Vete. No queremos problemas». No me moví. «Por favor», supliqué mostrando la pulsera. Esto era de ella. «Sé que mi hija está viva. Déjenme verla, solo una vez». Doña Elena miró la pulsera, y por un instante vi algo en sus ojos. «¿Miedo, tal vez?» Pero se recompuso rápidamente. «Vete, o llamo a la policía», dijo dándome la espalda. El guardia me empujó hacia afuera, y el portón se cerró con un estruendo. Me quedé allí, en la calle, con lágrimas corriendo, pero con una certeza. Mi Sofía estaba en esa casa. Lo sentía. En los días siguientes, rondé el barrio, escondida entre los árboles y los muros. Vi a una niña, de unos 7 años, jugando en el jardín de la mansión. Tenía rizos negros, como los de Sofía, y ojos que brillaban como estrellas. Mi corazón gritó que era ella, pero algo estaba diferente. Parecía feliz, corriendo con un vestido caro, acompañada por una niñera. ¿Sería mi Sofía, viviendo como Isabela, sin saber quién era yo? La idea de que me viera como una extraña me destrozaba por dentro, pero no podía rendirme. Una noche, mientras observaba la casa, vi un auto detenerse en el portón. Un hombre bajó, y mi sangre se heló. Era Mateo. Estaba más delgado, con el rostro marcado por el tiempo, pero era él, mi esposo, el hombre que entregó a nuestra hija.
Entró en la mansión como si conociera el lugar, y sentí que la rabia y el dolor regresaban con fuerza. ¿Qué hacía allí? ¿Era amigo de los Torres? ¿O algo peor? Decidí que necesitaba confrontarlo. Esperé hasta tarde, cuando salió de la casa y caminó hasta un bar cercano. Entré detrás de él, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oiría. Estaba sentado en un rincón, bebiendo solo, con los ojos perdidos. «Mateo», lo llamé con la voz temblando de rabia. Se volvió y por un segundo pareció un animal acorralado. «¿Marta?», murmuró, como si viera un fantasma. «¿Qué hiciste con nuestra hija?», pregunté, sosteniendo la pulsera frente a él. «¿Por qué está con los Torres? ¿Y por qué dijeron que estoy muerta?». Mateo bajó la cabeza, con las manos temblando. «No entiendes, Marta. No tuve opción». Comenzó a contar, con la voz quebrada. Dijo que, años atrás, debía dinero a hombres peligrosos, y ellos amenazaron con matar a nuestra familia si no pagaba. «Querían a Sofía», confesó con lágrimas en los ojos. «Doña Elena no podía tener hijos. Ella pagó la deuda. ¿Y yo? Yo entregué a nuestra niña». Sentí que el mundo se derrumbaba. «¿Vendiste a nuestra hija?», grité, sin importarme las miradas en el bar. «¿Cómo pudiste?». Intentó tomar mi mano, pero me aparté. «Lo hice para protegerte a ti y a Diego», dijo, «pero nunca quise que fuera así». Su voz era un lamento, pero no sentía lástima, solo rabia. «¿Dónde está ahora?», pregunté. Dudó, mirando al suelo. «Es Isabela. Los Torres la crían como hija. Son poderosos, Marta. Nunca podrás quitársela». Salí del bar tambaleándome, con la pulsera apretada en la mano. Mi Sofía, ahora Isabela, viviendo una vida que no era suya, mientras yo, su madre, era un secreto borrado. Pero esa noche, mientras rezaba en la pensión, me prometí a mí misma que lucharía por ella. No importaba cuán poderosos fueran los Torres, era su madre, y nadie podía borrar eso. Pero lo que pasó cuando intenté acercarme a la mansión otra vez, mis amores, fue algo que cambió todo para siempre. La confesión de Mateo en el bar de Cali resonaba en mi cabeza como un trueno que no se detiene. Mi Sofía, ahora llamada Isabela, criada como hija de otra familia, mientras yo, su verdadera madre, era apenas una sombra borrada de su pasado. Era 1990, y la pulsera de cuentas de colores en mi mano parecía el único hilo que me conectaba con ella. Pero las palabras de Mateo: «Los Torres son poderosos, Marta. Nunca podrás quitársela», pesaban como una sentencia. Aún así, mi corazón de madre gritaba más fuerte. No me rendiría. No después de todo lo que había pasado. Regresé a la pensión esa noche, con el olor a salsa y frituras aún impregnado en la ropa, y recé como nunca. Arrodillada, con el escapulario de Nuestra Señora de Guadalupe contra el pecho, pedí fuerzas para enfrentar lo que venía. La imagen de Sofía, o Isabela, jugando en el jardín de la mansión de los Torres, no salía de mi mente. Esos rizos negros, esos ojos brillantes. Era ella. Lo sabía, pero ¿cómo llegar hasta ella? ¿Cómo convencer a una familia poderosa de que me devolviera a mi hija? Al día siguiente decidí volver a la mansión de los Torres. No tenía un plan, solo fe y la determinación de una madre que lo había perdido todo. Me puse el mejor vestido que tenía, una tela sencilla pero limpia, y me peiné con cuidado, como si eso pudiera darme valor. Cuando llegué al portón, el mismo guardia de antes me miró con desconfianza. «Te dije que no volvieras», dijo cruzando los brazos. «Por favor», supliqué con lágrimas en los ojos. «Quiero hablar con doña Elena. Es sobre la niña, Isabela». Dudó, pero tal vez vio el dolor en mi rostro, porque llamó a alguien por el intercomunicador. Esta vez, no fue doña Elena quien apareció, sino un hombre alto, de traje caro y mirada fría.
Soy Roberto Torres, dijo con una voz que parecía cortar el aire. ¿Qué quieres con mi familia? Mi corazón se aceleró, pero me mantuve firme. Mostré la pulsera y conté mi historia, con la voz temblando, pero sin desviar la mirada. Isabela es mi hija, Sofía. Me la quitaron hace 5 años. Solo quiero verla. Roberto Torres me escuchó en silencio, pero sus ojos se endurecieron. «Estás loca», dijo finalmente. «Isabela es nuestra hija. Tenemos papeles, documentos. Tu historia no tiene sentido». Hizo un gesto al guardia, pero no me moví. «Por favor», insistí. «Déjenme verla. Solo una vez. Si es un error me iré». Rió, un sonido seco y cruel. «No entiendes, señora. Las personas como tú no entran aquí. Vete, o te arrepentirás». Sus palabras fueron como una puñalada, pero algo en su forma de hablar, en cómo evitó la pulsera, me hizo sospechar. Él sabía algo, lo sentía. Pero, antes de que pudiera decir más, el guardia me jaló del brazo, y el portón se cerró. Me quedé en la calle, con el sol quemándome la piel, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Mi hija estaba tan cerca, pero tan lejos, y, en el fondo, una pregunta me atormentaba. ¿Por qué los Torres eran tan defensivos? ¿Qué escondían? Esa noche, mientras caminaba por las calles de Cali, con el sonido de la salsa resonando a lo lejos, decidí que necesitaba ayuda. Sola, no podía enfrentar a una familia tan poderosa. Recordé a doña Clara, la curandera de mi pueblo, y sus palabras sobre los sueños. «Tu hija está viva, Marta, pero hay secretos». Resolví escribirle, pidiéndole orientación, pero también busqué un abogado en la ciudad, alguien que pudiera ayudarme a probar que Sofía era mía. Encontré a don Miguel, un hombre mayor que trabajaba en una oficina pequeña, con paredes cubiertas de libros polvorientos. Don Miguel escuchó mi historia con paciencia, sosteniendo la pulsera mientras hablaba. «Marta», dijo con voz grave, «los Torres son intocables. Tienen dinero, contactos, poder. Pero, si lo que dices es verdad, podemos intentarlo. Necesitamos pruebas». Sugirió buscar registros del orfanato, la Casa Azul, e investigar la adopción de Isabela. Pero me advirtió. «Esto puede ser peligroso. No les gustará que remuevas su pasado». Los días siguientes fueron una batalla. Don Miguel logró acceso a algunos registros de la Casa Azul, pero los documentos eran vagos. La adopción de Isabela estaba registrada como legal, con firmas de doña Inés y de un juez que, según don Miguel, era conocido por aceptar sobornos. «Hay algo raro aquí», dijo, frunciendo el ceño. «El nombre de la madre biológica está borrado. Eso no es común». Mi corazón se apretó. ¿Borrado? Como si yo nunca hubiera existido. Pero la pulsera, que aún llevaba, era mi prueba. Mi Sofía. Mientras don Miguel trabajaba, yo seguía observando la mansión de los Torres, escondida entre los árboles. Veía a Isabela jugando, siempre acompañada por niñeras o guardias. Parecía feliz, pero algo en la forma en que miraba al cielo, como buscando algo, me hacía creer que, en el fondo, me extrañaba. Una noche, mientras observaba, vi a Mateo otra vez. Entró en la mansión, pero esta vez salió acompañado de doña Elena. Parecían discutir, y escuché fragmentos de palabras como secreto y dinero. Mi sangre se heló. Mateo aún estaba involucrado con ellos. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? Decidí seguirlo. Caminó hasta un barrio pobre, donde entró en una casa pequeña. Esperé hasta la madrugada, escondida en la oscuridad, y toqué la puerta. Cuando abrió, su rostro estaba pálido. «Marta, por el amor de Dios, deja de seguirme», gritó. Pero no retrocedí. «Me vas a contar todo», dije con voz firme. «¿Por qué sigues con los Torres? ¿Qué más me escondiste?» Mateo se desplomó en una silla, con las manos en el rostro. «No quería que fuera así», murmuró. «Después de que entregué a Sofía,
Me chantajearon. Dijeron que si contaba la verdad, te matarían a ti y a Diego. Mi corazón se detuvo. ¿Chantajearon? ¿Quiénes son ellos, Mateo? Pregunté, casi gritando. Levantó los ojos, llenos de lágrimas. Los Torres no son solo una familia rica, Marta. Tienen secretos más sucios de lo que imaginas. Esa noche prometió ayudarme a recuperar a Sofía, pero dijo que debíamos ser cuidadosos. «Saben que estás aquí», advirtió, «y están nerviosos». Cuando salí de esa casa, sentí un escalofrío, como si alguien me observara. Y al día siguiente, descubrí que tenía razón, porque algo terrible pasó. La advertencia de Mateo resonaba en mis oídos. «Saben que estás aquí, Marta, y están nerviosos». Era 1990, y estaba en Cali, tan cerca de mi Sofía, ahora llamada Isabela, y, al mismo tiempo, tan lejos, enfrentándome a una familia poderosa que escondía secretos oscuros. La pulsera de cuentas de colores en mi mano y el escapulario de Nuestra Señora de Guadalupe en mi cuello eran mis únicos amuletos contra el miedo que crecía dentro de mí. Pero lo que pasó al día siguiente de mi conversación con Mateo, mis amores, fue como una tormenta que amenaza con arrancar hasta la fe más fuerte. Desperté en la pensión con un mal presentimiento. El aire estaba pesado, y el olor a café caliente que la dueña de la casa preparaba no lograba calmar mi corazón. Cuando salí para encontrarme con don Miguel, el abogado que me ayudaba a investigar la adopción de Sofía, noté que alguien me seguía. Era un hombre de sombrero, siempre a pocos pasos de distancia, con el rostro escondido en las sombras. Mi corazón se aceleró, pero no podía parar. Fui al despacho de don Miguel, donde me esperaba con malas noticias. «Marta», dijo con voz grave, «alguien estuvo aquí anoche. Revolvieron mis archivos. Los documentos sobre la Casa Azul desaparecieron. Mi sangre se heló». «¿Desaparecieron? ¿Cómo?», pregunté sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Don Miguel bajó la mirada. «Los Torres tienen contactos en todas partes. Alguien no quiere que la verdad salga a la luz». Me entregó una copia de un único papel que logró salvar. Un registro de la Casa Azul que mencionaba a una niña de 2 años, con rizos negros, adoptada por la familia Torres. No había el nombre de la madre, pero la fecha coincidía con el día en que Sofía fue llevada. «Es todo lo que tenemos», dijo. «Pero es peligroso continuar. Te están vigilando». Sabía que tenía razón. El hombre de sombrero, las miradas de los guardias de la mansión, el nerviosismo de Mateo, todo apuntaba a un peligro mayor del que imaginaba. Pero el rostro de mi Sofía, o Isabela, jugando en el jardín, no salía de mi cabeza. No podía rendirme. «¿Qué hago ahora?», le pregunté a don Miguel. Suspiró, ajustándose los anteojos. «Si quieres llegar hasta el final, necesitas más pruebas, algo que los Torres no puedan negar. Tal vez Mateo sepa más de lo que está contando». Decidí confrontar a Mateo nuevamente. Estaba escondido en una pensión aún más decadente que la mía, en un barrio donde el olor a alcantarilla se mezclaba con el canto de los gallos al amanecer. Cuando toqué la puerta, abrió con los ojos rojos, oliendo a aguardiente. «Marta, te dije que tuvieras cuidado», murmuró, jalándome hacia adentro. «No entiendes con quién te estás metiendo». Lo miré fijamente, con la rabia ardiendo en el pecho. «¿Y tú, Mateo? Tú entregaste a nuestra hija. ¿Qué más estás escondiendo?». Se desplomó en una silla, con las manos temblando. «No quería, Marta. Tienes que creerme». Comenzó a contar, con la voz quebrada, que los Torres no eran solo una familia rica. Estaban involucrados en negocios turbios, cosas que no podía nombrar sin temblar. Cuando entregué a Sofía, pensé que era solo para saldar la deuda, pero después me obligaron a trabajar para ellos. Sé demasiado, Marta. Si hablo, me matan. Sentí un escalofrío. «¿Y Sofía? ¿La tratan bien?», pregunté con lágrimas en los ojos. Mateo dudó, mirando al suelo.
Es la princesa de ellos. Doña Elena la ama como hija. Pero... nunca te dejarán acercarte. Tienen secretos, Marta. Secretos que van más allá de Sofía. Mi cabeza daba vueltas. ¿Secretos? ¿Qué clase de secretos? Antes de que pudiera presionarlo más, escuchamos un ruido en la puerta. Mateo se puso pálido. «Escóndete», susurró señalando un armario. Obedecí con el corazón en la garganta, mientras él abría la puerta. Era el hombre de sombrero. Su voz era baja, pero amenazante. «¿Hablaste con ella, verdad, Mateo?», preguntó. Mateo intentó negar, pero el hombre rió. «No mientas. Sabemos que la mujer está aquí. Y si no para, terminará como la otra». ¿Como la otra? Mi corazón se detuvo. ¿Quién era la otra? Antes de que pudiera entender, el hombre se fue, y Mateo cerró la puerta, sudando. «Tienes que irte, Marta. Lo saben todo». Pero no podía huir. No ahora, tan cerca de mi hija. Esa noche regresé a la mansión de los Torres, escondida en la oscuridad. Vi a Isabela otra vez, ahora en una ventana, sosteniendo un libro. Parecía tan lejana, pero tan familiar. Decidí que necesitaba hablar con ella, aunque fuera solo por un segundo. Esperé a que la niñera se alejara y me acerqué al muro, llamando su nombre. «Isabela», susurré con la voz temblando. Ella miró hacia abajo, confundida, pero antes de que pudiera responder, un guardia apareció, gritando. Corrí, con el corazón acelerado, pero me atraparon. 2 hombres me sujetaron, y doña Elena apareció, con el rostro rojo de rabia. «¿Tú otra vez?», gritó. «Te dije que te alejaras». Pero esta vez parecía nerviosa, casi asustada. «¿Por qué estás tan desesperada por esconder la verdad?», pregunté, luchando contra las lágrimas. «Porque Isabela es mi hija». Doña Elena dudó, y luego dijo algo que me hizo congelar. «No sabes nada, Marta. Isabela no es quien piensas». Me arrastraron fuera del terreno, con los guardias amenazándome. Pero las palabras de doña Elena no salían de mi cabeza. «No es quien piensas». ¿Qué quiso decir? Esa noche, de regreso en la pensión, soñé con Sofía otra vez. Estaba en una sala oscura, con un collar que no era el mío, y una mujer que no era doña Elena la llamaba. Cuando desperté, sudando, me di cuenta de que había algo mucho más grande detrás de todo esto. Y, al día siguiente, llegó una carta anónima a la pensión, con una sola frase que lo cambió todo. «Busca a la hermana de doña Elena». La carta anónima con la frase «Busca a la hermana de doña Elena» temblaba en mis manos como si estuviera viva. Era 1990 y estaba en Cali, con el corazón destrozado, pero más decidida que nunca a encontrar a mi Sofía, ahora llamada Isabela por los Torres. Las palabras de doña Elena, «Isabela no es quien piensas», mezcladas con la confesión de Mateo y la amenaza del hombre de sombrero, formaban un nudo que no podía deshacer. Pero esa carta era una nueva pista, y, aunque tenía miedo, sabía que debía seguir adelante. Mi hija estaba tan cerca, y no podía parar ahora. Pasé la mañana preguntando en el barrio de los Torres sobre la hermana de doña Elena. Nadie quería hablar, pero las miradas nerviosas y las respuestas evasivas me decían que algo estaba escondido. Finalmente, una vendedora de frutas, con manos callosas y un rosario colgado al cuello, me llevó a un rincón. «Tú eres la mujer que pregunta por la niña, ¿verdad?», susurró, mirando a su alrededor. Asentí con el corazón en la garganta. «La hermana de doña Elena es Carmen. Vive en una casa vieja, en la parte pobre de la ciudad. Pero cuidado, señora. Carmen no es como Elena. Es diferente». La dirección que me dio la vendedora llevaba a un barrio donde el olor a caña quemada se mezclaba con el de ropa lavada secándose al sol. La casa de Carmen era pequeña, con paredes agrietadas y una puerta que chirriaba con el viento. Cuando toqué, una mujer flaca,
de cabello gris desaliñado y ojos hundidos, abrió la puerta. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Me llamo Marta», respondí sosteniendo la pulsera de Sofía. «Estoy buscando a mi hija, secuestrada hace 5 años. Me dijeron que sabes algo». Carmen me miró por un largo rato, como si pudiera ver a través de mí. «Entra», dijo finalmente, señalando una sala oscura, con un altar lleno de velas e imágenes de santos. El olor a incienso era fuerte, y el silencio, pesado. Me senté en una silla de madera, y Carmen comenzó allí a hablar. «Sé quién eres, Marta, y sé de la niña, pero la verdad es más complicada de lo que imaginas». Mi corazón se aceleró. «¿Complicada cómo?», pregunté con la voz temblando. Suspiró, encendiendo una vela. «Elena, mi hermana, siempre quiso una hija. No podía tener hijos, y eso la destruía. Cuando Mateo apareció con Sofía, vio una oportunidad, pero no fue solo eso». Carmen dudó, como si las palabras dolieran. Sofía no fue la única niña. Hubo otra, antes de ella. ¿Otra? Mi estómago dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?», pregunté sintiendo un escalofrío. Carmen bajó la mirada. Elena y Roberto Torres estaban involucrados en cosas oscuras. Niñas como Sofía eran parte de un esquema mayor, de familias ricas que adoptaban para encubrir negocios sucios. Sentí que el mundo giraba. ¿Mi Sofía parte de un esquema? «¿Dónde está ahora?», pregunté casi gritando. Carmen tomó mi mano con fuerza. «Isabela, como la llaman, está con los Torres. Pero no sabe quién es. Ellos borraron su pasado, Marta, y te borraron a ti». Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero la rabia me mantenía en pie. «¿Y tú? ¿Por qué no hiciste nada?», pregunté con la voz llena de dolor. Carmen bajó la cabeza. «Lo intenté, pero Elena me apartó, me culpa por todo. Y ahora soy una amenaza para ellos». Antes de que pudiera preguntar más, escuchamos un ruido afuera. Carmen se puso pálida. «Saben que estás aquí», susurró, apagando la vela. «Vete, ahora». Pero era tarde. La puerta se abrió con un estruendo, y el hombre de sombrero entró, con 2 más detrás de él. «No aprendes, ¿verdad, Marta?», dijo con una sonrisa fría. Carmen intentó levantarse, pero uno de los hombres la sujetó. «Déjenla en paz», grité, pero el hombre de sombrero me agarró del brazo. «¿Quieres a tu hija? Entonces deja de husmear, o ella pagará el precio». Me arrastraron afuera, arrojándome a la calle. Carmen gritó algo que no entendí, pero sus ojos lo decían todo. Miedo, culpa, desesperación. Cuando los hombres se fueron, regresé corriendo a la casa, pero Carmen estaba en el suelo, con un corte en la frente. «Vete, Marta», murmuró con dificultad. «Pero antes, toma esto». Me dio una llave pequeña, de metal. «Es del cofre de Elena. Ahí encontrarás la verdad». Tomé la llave, con las manos temblando, y ayudé a Carmen a levantarse antes de huir. Esa noche, en la pensión, examiné la llave bajo la luz débil de una lámpara. Era pequeña, con un símbolo extraño grabado, como un pájaro. Sabía que debía volver a la mansión de los Torres, pero ahora era más peligroso que nunca. Recé, sosteniendo el escapulario, y soñé con Sofía. Ya era una joven, no más una niña, y estaba en una sala llena de espejos, mirando su reflejo con lágrimas en los ojos. «Mamá», susurró, y desperté llorando, con la certeza de que me necesitaba. Al día siguiente regresé a la mansión, escondida entre las palmeras. Esperé hasta la noche cuando los guardias cambiaban de turno, y usé la llave para abrir una puerta lateral. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Dentro de la casa, todo era lujo. Pisos brillantes, cuadros caros, el olor a jazmín en el aire. Encontré el despacho de doña Elena, y la llave abrió un cofre escondido detrás de un cuadro. Dentro, había papeles, fotos y una carta.
Mis ojos corrieron por las palabras, y lo que leí me hizo caer de rodillas. La carta era de Mateo, escrita años atrás. Confesaba que Sofía no era la única niña que entregó a los Torres. Había otra, una niña llamada Ana, que nadie nunca encontró. Y, al final, una frase que me cortó como un cuchillo. Sofía no es tu hija, Marta. Es de Carmen. Sentí que el mundo se derrumbaba. ¿Mi Sofía, mi bebé, no era mía? Pero, entonces, ¿quién era la niña que llamé hija por tantos años? La carta de Mateo, encontrada en el cofre de doña Elena, quemaba en mis manos como si estuviera hecha de brasas. Sofía no es tu hija, Marta. Es de Carmen. Las palabras giraban en mi cabeza, destrozando todo lo que creía. Era 1990, y estaba en el despacho oscuro de la mansión de los Torres, en Cali, con el corazón desgarrado entre el dolor de la traición y la esperanza que aún insistía en brillar. Mi Sofía, la niña que crié durante 2 años, que amé con cada pedazo de mí, ¿no era mía? Pero, aunque la sangre dijera otra cosa, mi corazón gritaba que era mi hija, y necesitaba saber la verdad. Salí de la mansión en la oscuridad, con los papeles del cofre escondidos en el vestido y la pulsera de cuentas de colores apretada en la mano. El olor a jazmín del jardín se mezclaba con el miedo que latía en mí. Regresé a la pensión, pero no pude dormir. Arrodillada con el escapulario de Nuestra Señora de Guadalupe contra el pecho, recé por claridad. Dios, muéstrame el camino, supliqué. Y esa noche, soñé con Sofía, o Isabela, por última vez. Estaba en un campo de flores, con los rizos negros brillando al sol, y me miró con una sonrisa que decía: «Mamá, estoy bien». Cuando desperté, supe que necesitaba encontrar a Carmen nuevamente. Al día siguiente regresé a su casa, a pesar del peligro. Carmen estaba allí, con el corte en la frente aún rojo, pero viva. «Volviste», dijo con voz débil. Mostré la carta y pregunté, con lágrimas en los ojos: «¿Es verdad? ¿Sofía es tu hija?» Carmen se desplomó en una silla, llorando. «Sí, Marta», confesó. «Era joven, estaba sola y no podía criarla. Mateo me prometió que tú la amarías como tuya, pero cuando la entregó a los Torres, no lo sabía. Lo juro por Dios». La verdad era un peso abrumador. Sofía era hija de Carmen, pero yo la crié desde el nacimiento, meciéndola, cantándole, dándole todo mi amor. «También es mi hija», dije con voz firme. Carmen tomó mi mano. «Entonces lucha por ella, Marta. No por los Torres, sino por ti y por ella». En ese momento entendí que el amor de una madre no depende de la sangre. Sofía era mía, porque mi corazón la eligió. Con la ayuda de don Miguel, el abogado, reuní lo poco que teníamos: la pulsera, la carta de Mateo, los registros de la Casa Azul. Me advirtió que enfrentar a los Torres sería como enfrentar a un gigante, pero no tenía nada más que perder. Programamos una audiencia con un juez en Cali y me preparé para contar mi historia. El día del juicio, la sala estaba llena. Doña Elena y Roberto Torres estaban allí, con sus abogados caros, mirándome como si fuera una intrusa. Isabela, ahora de 7 años, no estaba presente, lo que me partió el corazón. Hablé con la voz temblorosa, pero llena de verdad. Conté sobre el secuestro, la traición de Mateo, los secretos de los Torres. Mostré la pulsera, la carta, los registros. «Soy su madre», dije mirando al juez. «No por la sangre, sino por el amor». Doña Elena se levantó gritando que era una mentirosa, pero el juez pidió silencio. Carmen también testificó, confesando que Sofía era su hija biológica, pero que yo la crié como mía. «Marta es la verdadera madre», dijo con lágrimas en los ojos. El juicio fue largo, y los Torres usaron todo su poder para desmentir mi historia. Pero, al final, el juez decidió que Isabela debía ser escuchada. Cuando la trajeron a la sala, mi corazón se detuvo,
Era mi Sofía, con los mismos rizos y ojos brillantes. ¿Conoces a esta mujer?, preguntó el juez, señalándome. Isabela me miró, confundida, pero algo en su mirada parecía reconocer. Yo soñé con ella, dijo con una voz tan dulce que me hizo llorar. Cantaba para mí. En ese momento supe que mi amor había dejado una marca. El juez decidió que Isabela se quedaría con los Torres, por los años que pasó con ellos, pero ordenó visitas supervisadas conmigo. No era lo que quería, pero era un comienzo. Con el tiempo comencé a conocerla como Isabela, ya no como Sofía. Le conté historias del pueblo, canté las canciones que amaba cuando era bebé, y, poco a poco, empezó a llamarme Mamá Marta. Los Torres nunca lo aceptaron, pero tenía a mi hija de vuelta, aunque no fuera como antes. Años después, cuando Isabela creció, vino a buscarme. Tenía 22 años, y los Torres ya no podían controlarla. Nos sentamos en el porche de mi casa, con el olor a café y naranjos en el aire, y ella tomó mi mano. «Siempre te sentí», dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por nunca rendirte». Ese día entendí que la fe, el amor y la fuerza de una madre pueden vencer cualquier oscuridad. Hoy, mis amores, miro hacia atrás y veo que el dolor me hizo quien soy. Perdí mucho, pero gané la certeza de que el amor es más fuerte que cualquier secreto, cualquier traición. Mi mensaje para ustedes es simple. Nunca dejen de luchar por quienes aman. La fe nos guía, el amor nos sostiene, y Dios siempre abre un camino, incluso en las noches más oscuras. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Doña Mima y activar la campanita, porque mañana hay más. Un beso cariñoso de la abuela Marta. Y hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga, mi amor.